El sol, una pálida aguja de luz perdida en la vasta negrura, apenas si alcanzaba a rozar la superficie de Tritón. Sobre la llanura de hielo, endurecida por el peso de siglos de soledad, Gabriel López avanzaba con pasos medidos. Sus botas, reforzadas contra la helada hostil, producían un crujido hueco al quebrar la capa frágil de escarcha que se formaba sobre el suelo. Sabía que, bajo sus pies, la luna latía con un ritmo ajeno a la calma del espacio. Un pulso enterrado bajo el hielo, paciente y sordo, como la respiración de un animal durmiente. Los sensores habían fallado. No era la primera vez, ni sería la última. La colonia Nuevo Horizonte, incrustada en aquel infierno helado, dependía de su funcionamiento. La doctora Valeria Salgado, la encargada del monitoreo sísmico, le había transmitido el mensaje con la calma meticulosa de siempre. Uno de los sensores en el sector 42 está enviando lecturas erráticas. Échale un vistazo. Nada fuera de lo común. López conocía el protocolo. Revisar, reconfigurar, volver a la base. Solo un detalle le incomodaba. La señal que transmitía el sensor no era ruido aleatorio, sino un patrón. La llanura se extendía a su alrededor en una interminable frialdad azulina. Solo el faro de su casco iluminaba el camino. Allí, a unos metros, el sensor se erguía como una espina de metal incrustada en la carne del hielo. Se inclinó para inspeccionarlo. Las lecturas eran erráticas, pero dentro de su caos, López percibió algo estructurado, un ritmo innegable. Las cifras parpadeaban en la pantalla de su visor, fragmentadas por la interferencia. Tump, 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 el compás de un latido. El hielo no late. López sintió una punzada helada en la base de la nuca. Apretó la mandíbula, ajustó los guantes y verificó las conexiones del sensor. Nada fuera de lo normal, solo aquel latido que persistía, acompasado y profundo. Movió la cabeza y, en un acto que jamás podría explicarse, su mirada se clavó en un punto del hielo a unos metros de distancia. La linterna de su casco iluminó la superficie con un resplandor blanquecino. Había algo debajo. La distorsión fue mínima, casi imperceptible, pero lo vio moverse. López retrocedió instintivamente. Su respiración resonó en su casco, acompasada con el goteo rápido de su pulso en los oídos. Miró de nuevo. Nada. Solo hielo. Su reflejo, deformado por la curvatura del visor, le devolvía una mirada vacía. «Base, López aquí. ¿Me copian?» Un chasquido de estática precedió la voz de la doctora Salgado. «Te copiamos, Gabriel. ¿Problemas?» «El sensor está funcionando, pero transmite lecturas anómalas. Hay un patrón en los datos. No es aleatorio». Silencio. Luego, el tono medido de Salgado. «Vuelve a la base. Evaluaremos las lecturas desde aquí». López sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío exterior. Creí ver algo bajo el hielo. Otra pausa más larga. Luego, la voz de Salgado, con una sombra de tensión apenas perceptible. «Define algo». López tragó saliva. «No sé». El silencio en la frecuencia se prolongó. Luego, la orden definitiva. «Vuelve. Ahora». López giró sobre sus talones, dejando atrás el sensor y el hielo impasible. Caminó rápido, sin atreverse a mirar atrás. A cada paso, la sensación era más fuerte.
Algo, allí abajo, lo estaba observando. El regreso a la base fue una marcha silenciosa, tensa, atravesada por el crujido de la escarcha bajo sus botas y el eco de su propia respiración en el casco. Gabriel sentía que cada paso lo alejaba de algo incomprensible y lo acercaba a un horror apenas insinuado. La luz mortecina de Tritón no proyectaba sombras reales, pero él podía sentirlas siguiéndolo, deslizándose bajo la piel del hielo. Cuando la esclusa de aire se cerró tras él y la presurización devolvió la gravedad artificial al interior del domo, su pulso, lejos de calmarse, se aceleró. No estaba seguro de querer hablar. No estaba seguro de querer poner en palabras lo que había visto. Porque en el instante mismo en que las palabras se formaran, el suceso dejaría de ser una alucinación para convertirse en un hecho. Dígame exactamente lo que vio. La voz de la doctora Salgado era firme, controlada. No había urgencia en ella, sino la precisión de quien está acostumbrado a diseccionar realidades con bisturí. El sensor emite patrones rítmicos, respondió López, evitando mirarla directamente, como un latido. Aguilar, el exobiólogo, apartó la vista de la pantalla donde analizaba los datos recién descargados. Eso no es posible. Gabriel sintió una risa amarga formarse en su garganta. No, no lo es. Salgado exhaló con paciencia medida. Y después de eso, ¿hubo algo más? López tragó saliva. No quería decirlo, pero la imagen seguía grabada en su mente. Algo bajo el hielo, moviéndose, observándolo. Creí ver una forma humana o algo parecido. El silencio en la sala fue inmediato. No por incredulidad, sino por un miedo callado, enterrado bajo la racionalidad científica. Haremos una expedición, dijo Aguilar, apartando la mirada del monitor y fijándola en Salgado. Necesitamos cavar. La doctora pareció debatirse internamente. No era una decisión tomada a la ligera. Finalmente asintió, con la severidad de quien acaba de dictar una sentencia. Preparen el equipo. López viene con nosotros. No fue una petición. Fue una orden. Las siguientes horas transcurrieron en un murmullo mecánico de preparativos. Gabriel se colocó el traje presurizado con las manos temblorosas, sintiendo el peso de la decisión sobre él. Volver al hielo. Volver a ese lugar donde el mundo se distorsionaba. La perforación comenzó con un gemido profundo, un grito de la tierra que se extendió por la llanura congelada. A medida que el taladro descendía, el ritmo en los sensores se intensificaba. Tum, 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 como un corazón en agonía. Luego, un crujido seco. La fisura se expandió bajo sus pies. El eco se multiplicó en la comunicación del casco. Algo emergió de la profundidad y sonrió. Era él, pero no era él. El aire dentro del casco de Gabriel López se tornó espeso, sofocante, aunque sabía que era una sensación ilusoria. Cada respiración reverberaba en su oído, acompasada por los latidos acelerados de su corazón. Frente a él, su reflejo torcido emergía del hielo con una serenidad imposible. La sonrisa de una cosa que comprendía más de lo que él mismo podía concebir. «Acérquese, López», ordenó el doctor Esteban Aguilar, su voz filtrada por la comunicación interna del traje. Gabriel sintió la orden como un golpe seco en el estómago. Sus piernas se movieron por inercia, con la ineludible certeza de quien desciende por un camino que solo conduce al abismo. Su doppelganger lo imitó,
cada gesto reflejado con una precisión macabra, salvo por un detalle. Sus ojos eran fríos, profundos, como el hielo que los separaba del abismo bajo la llanura neptuniana. Estiró la mano enguantada. La criatura hizo lo mismo. Sus dedos se encontraron en una superficie invisible que no era ni sólida ni líquida, sino un umbral. El contacto fue un golpe de electricidad recorriendo su espina dorsal, una intrusión brutal en su mente. Por un instante, dejó de ser Gabriel López. Fue algo más, algo múltiple. El latido no era suyo. Era de la colmena. La criatura inclinó la cabeza en un simulacro de curiosidad. Luego, sin previo aviso, hundió sus uñas largas y filosas en la carne de Gabriel. Un dolor punzante atravesó su palma. La sangre brotó roja y densa en el frío artificial del traje. Se tambaleó hacia atrás, un grito silenciado por el canal de comunicación. La criatura lo observó con la misma sonrisa inmutable y, con un movimiento fluido, se replegó en el hielo como si nunca hubiera existido. El silencio fue absoluto. «López, reporte», dijo Aguilar. Pero Gabriel apenas podía oírlo sobre el eco de su propia respiración entrecortada. Miró su mano herida. La sangre manchaba el interior de su guante, pero lo que lo aterró no fue la herida. Fue la certeza de que algo había cambiado en él. La base entró en estado de emergencia. Salgado ordenó un análisis inmediato de la sangre de Gabriel. Los resultados fueron inconclusos, pero algo en los niveles biométricos no coincidía con los registros previos. Nadie dijo la palabra, pero todos la pensaron. Contaminación. Las patrullas se duplicaron. Se instalaron sensores de movimiento en el hielo. López se encerró en su habitación, incapaz de deshacerse de la sensación de ser observado. Luego encontraron las huellas alrededor del asentamiento. Impresas en el hielo, aparecieron pisadas humanas. No de uno ni de dos individuos, sino de docenas. Nadie había salido. El hielo ya no era un terreno muerto, sino una piel marcada por huellas humanas que no pertenecían a ninguno de ellos. Gabriel López observó el paisaje blanco, interrumpido por aquellas sombras en el suelo, y supo que ya no estaban solos. Algo los acechaba con paciencia inhumana. «Siguen multiplicándose», murmuró la doctora Salgado, su voz velada por un cansancio que era más que físico. Gabriel y el doctor Aguilar se miraron. Había una decisión que ninguno de ellos quería poner en palabras, porque decirlo en voz alta era sellar el destino de todos. Finalmente, fue Aguilar quien rompió el silencio. «Tenemos que capturar a uno». Salgado cerró los ojos un momento, sopesando la propuesta, consciente de lo que significaba. Al abrirlos, ya había tomado su decisión. El equipo se formó en pocas horas. Ingenieros, científicos y soldados. Gabriel sintió el peso del momento cuando el piloto Diego Ibáñez ajustó su equipo y la bióloga Elena Ríos revisó por enésima vez el material de contención. Era una expedición destinada a lo desconocido. Descendieron por la grieta, sus linternas arañando la oscuridad. El hielo crujía bajo sus botas, y en los sensores el latido sordo continuaba, acompasado como un cántico silencioso. Al final del abismo, una estructura enterrada en la sombra emergió como un recuerdo de algo que nunca debió haber estado allí. La trampa de energía se activó con un chasquido, y la criatura, aquella cosa que tenía un rostro humano, pero era otra cosa, quedó inmóvil en su interior. El hielo respondió. Como si la captura hubiese sido una señal,
Las sombras comenzaron a moverse en la superficie. No era un simple patrón, no era un accidente. Todo aquel lugar se movía con un solo instinto, una sola conciencia. Gabriel levantó la vista. Desde la distancia, figuras deformadas emergían del hielo, sus cuerpos frágiles, pero innumerables. No eran individuos, sino un enjambre, y los habían rodeado. El ser en la cápsula de contención no luchaba, no se agitaba, no intentaba escapar, observaba. Y su observación no era pasiva, era un acto de comunicación sin palabras, una presencia en la periferia de la mente de Gabriel. No podía precisar el momento exacto en que sintió su conciencia invadida, pero cuando lo notó, ya estaba dentro. «Está enviando señales», dijo Aguilar, sus ojos fijos en las pantallas que registraban fluctuaciones imposibles. No a nosotros, sino a algo más. Algo enorme. La base tembló. Al principio, fue un temblor menor, apenas perceptible bajo las botas magnéticas del equipo. Luego, el suelo crujó con la violencia de un organismo despierto tras un letargo milenario. Desde los sensores sísmicos, la advertencia llegó como un grito, un aumento exponencial de actividad debajo del asentamiento. «Algo está emergiendo», dijo la doctora Salgado. La frialdad de su voz, desmentida por el terror en su mirada. Los monitores captaron el ascenso de una forma gigantesca bajo el hielo. No era una formación geológica ni una estructura artificial. Se movía con intención, con voluntad. «Evacuación inmediata», ordenó Salgado. Nadie discutía. El ser bajo el hielo comenzó a romper la superficie. Primero fueron fisuras finas, luego grietas abiertas, como bocas hambrientas. La colosal entidad que surgía desafiaba toda concepción de física y biología. No podía ser comprendida, solo podía ser vista y temida. Las armas de plasma abrieron fuego, las barreras sónicas se activaron con estallidos de energía. Nada bastaba, la base colapsaba. Salgado tomó una decisión silenciosa y, sin titubear, activó la detonación de fusión. Gabriel, Diego Ibáñez y un puñado de sobrevivientes alcanzaron los transportes de escape cuando la explosión iluminó el firmamento helado. La criatura no se detuvo. La persecución continuó sobre la llanura blanca, en una cacería desesperada hacia el vacío del espacio. La tormenta de hielo azotaba la llanura como un sudario de muerte, cubriendo los restos de la base destruida con un velo blanco y espectral. Gabriel miró el horizonte, donde las últimas 2 naves de escape aguardaban, temblorosas y diminutas, ante la inmensidad del Leviatán que se alzaba sobre ellos. No había tiempo, no había alternativas, solo la certeza de que alguien debía quedarse atrás para garantizar que al menos unos pocos sobrevivieran. «Debemos atraerlo lejos», dijo Diego Ibáñez, su voz firme, aunque sus manos traicionaban el temblor de un hombre consciente de su destino. Gabriel asintió y ajustó el emisor sónico. Con un simple gesto, el aire se llenó con el estridente lamento de la máquina, un grito artificial que resonó a través del hielo. El Leviatán giró su colosal cuerpo, su atención ahora centrada en ellos. Diego no dudó. Con un rugido de motores, dirigió su vehículo hacia una de las extremidades de la criatura. El impacto fue un estallido de fuego y metal, una colisión que apenas hizo tambalear a la bestia, pero que les compró el tiempo necesario. Las naves despegaron, Gabriel y los demás corrieron, pero el Leviatán no había terminado. Su furia se desató en una ola de destrucción, aplastando los vehículos restantes con un golpe final. El aire se llenó de un estruendo inhumano, un eco de furia primigenia.
Gabriel tropezó y cayó, su mirada elevándose hacia el cielo helado. En la lejanía pudo verlas. Las naves de evacuación cruzaban la atmósfera de Tritón, dejando atrás el infierno en el que él y los demás habían quedado atrapados. Entonces, alzó la vista una vez más y vio al Leviatán mirándolo, no con ira, sino con un reconocimiento silencioso. Y la oscuridad lo envolvió